Hola, bienvenido a tu canal Vitaminas para el Alma. Mi nombre es David Samuel. La esclavitud. Hoy vamos a hablar del tema de la esclavitud. ¿Qué es la esclavitud? Según el diccionario, es cuando una persona es propiedad de otra. Tal vez en este tiempo, en el siglo XXI, parecería algo imposible, parecería algo, una fantasía, pero en realidad la esclavitud en tiempo pasado existió y consistía en eso, que era cuando una persona era propiedad de otra. También la esclavitud cuando una persona no tenía ningún derecho ni ningún privilegio, solamente obligaciones. Eso es lo que el diccionario define como esclavitud. También la esclavitud es la condición en la cual una persona está sometida a otra perdiendo su libertad. En la antigüedad se practicaba como algo normal la esclavitud. Cuando se tenían deudas, se daban a los hijos como esclavos para pagar sus deudas. O también, cuando una nación vencía a otra nación, en ese momento sometía a los que habían vencido bajo el yugo de la esclavitud. Ahora, en este tiempo, ya eso ha sido abolido, pero más sin embargo, la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo habló de otro tipo de esclavitud, de la cual te voy a hablar en este momento. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 31. Dice de esta manera: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esas son las palabras del Señor Jesucristo que dirigió a un grupo de personas judíos que ya habían creído en él. No estaba hablando de los pecadores comunes y corrientes. Eso nos da una enseñanza. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo, aquellos que habían creído en él, los quería llevar a un nivel más profundo, a un nivel de libertad, a un nivel de romper los lazos de esclavitud que todavía los tenían atados. De la misma manera es hoy en día. Tal vez tú puedes decir: yo creo en Jesús. Tal vez tú que me estás escuchando puedes decir: yo profeso tal o cual religión, soy parte de tal o cual movimiento. Pero la pregunta hoy en día es: ¿eres libre o todavía eres esclavo? ¿A qué tipo de esclavitud se estaba refiriendo Jesús? Se estaba refiriendo no a la esclavitud aquella del pasado, aunque los judíos se sentían identificados porque todavía se practicaba en su tiempo. El Señor Jesús se estaba refiriendo a otra esclavitud. ¿A cuál esclavitud? A ser esclavo del pecado, a ser esclavo del demonio también, a ser esclavo de mis pasiones, a ser esclavo de mis temores, a ser esclavo de mi pasado. La obra del Señor Jesucristo no solamente se limita
a que tú creas en Él y recibas el perdón y recibas la salvación, sino que Él quiere romper esas cadenas que te tienen esclavizado y que te hacen seguir viviendo esa vida de la cual Él quiere liberarte, Él quiere rescatarte. La Biblia dice que el Señor Jesucristo le dijo a esos que creían en Él, no a aquellos que no creían, no, a aquellos que creían en Él, y les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser mis discípulos y por lo tanto van a ser libres. Dice la Biblia que ellos se sintieron ofendidos, se sintieron mal, hasta le reclamaron, pero hoy en día es lo mismo. El Señor Jesús no vino a establecer una religión tal o cual, sino que Él vino a darte salvación, a darte perdón, pero también a darte libertad. De tal manera que tú ya no seas esclavo de tu pecado, de esos malos hábitos, de esas malas costumbres que te tienen atado. También Él quiere romper esas cadenas que te tienen atado muchas veces a espíritus, a demonios que están ahí, que te están ofuscando y no te dejan vivir esa vida que el Señor te quiere dar, que es una vida libre, una vida en libertad, una vida plena, una vida en abundancia. También el Señor quiere liberarte de esas pasiones que la persona tiene, que lo deprimen o que lo hacen actuar de una manera equivocada, mal. También Él quiere que tú seas libre de la esclavitud de tus temores, que te tienen opacado, que tal vez te esclavizaron desde que eras pequeño y de ahí eso ha sido parte de tu vida, pero Él quiere romper esas cadenas. También Él quiere que seas libre de tu pasado. Hay mucha gente que no puede avanzar, hay mucha gente que no ve hacia el futuro, hay mucha gente que está ofuscado, hay mucha gente que ya para él no existe el futuro, no existe nada. ¿Por qué? Porque está esclavizado a su pasado. El único que puede romper esas cadenas se llama Jesucristo. ¿Cómo lo puede hacer? El Señor Jesucristo se lo dijo a esos que creían en Él. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto no solamente es un eslogan de una escuela, no, es una realidad. En la medida que tú vas conociendo la verdad que es Jesucristo, en la medida que tú vas conociendo la verdad de su palabra, esa verdad te va liberando, te va rompiendo ese yugo de esclavitud, va rompiendo toda esa esclavitud que te tenía atada y te tenía esclavizado por mucho tiempo. También dice la Biblia: así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Esa es una obra que vino a hacer el Señor Jesucristo y es una obra que quiere hacer también en este momento y en esta época. Esa es la obra de Cristo. Es una obra mayor que solamente tener una religión. Es tener una libertad donde tú eres libre de esa esclavitud. Así es que si en este momento tú te sientes bajo ese yugo de esclavitud, clama a Él, búscale a través de su palabra para que tú seas libre y vas a experimentar esa obra completa que vino a hacer el Señor Jesucristo y que quiere que tú tengas, que tú experimentes y que tú vivas una vida plena donde han sido rotas las cadenas de la esclavitud. Que Dios te bendiga.